Excelente. Entonces empezamos. Bueno, buenas tardes con todos ustedes. Soy la doctora Beatriz Ingar Carbone, médico dermatóloga del Hospital Nacional Hipólito Unanue. El día de hoy vamos a conversar sobre las enfermedades virales de la piel, que es uno de los puntos que se me ha encargado para revisar estos temas, que sitúa de motivación para iniciar, para poder trabajar. Muy bien. Dentro de los virus que ustedes van a ver que afecten a la piel, existen varios virus que me van a afectar exclusivamente a la piel, que van a tener las mayores manifestaciones a nivel de la piel, pero también hay virus que van a tener bueno, van a tener múltiples manifestaciones en los diferentes órganos de nuestro cuerpo. Estos sí los revisan ustedes en infectología. Lo que vamos a revisar el día de hoy son virus que tienen principalmente manifestaciones cutáneas, ¿no? Y dentro de este grupo, pues he tomado ciertos virus que tienen las grandes manifestaciones a nivel de la piel y lo otro es por la frecuencia, son virus que frecuentemente se presentan en la piel. Uno de ellos son los virus herpes. Los virus herpes pertenecen a la familia de herpes viridae y que tienen una característica que tienen pues de DNA de cadena, doble cadena lineal, tiene un genoma envuelto en una cápsula icosaédrica regular de 162 capsómetros y un manto de proyecciones de glicoproteínas, ¿no? Entonces, este es un virus que tiene ciertas características especiales y que me va a afectar eh, usualmente lo que son dentro de este grupo de virus humanos, porque estamos hablando de los virus humanos, existen 8 tipos de virus humano que van a afectar. Dentro de estos están numerados por del 1 al 8 y dentro de los cuales vamos a revisar los 3 primeros, ya que como por ejemplo el virus herpes 1, que es el virus simple 1, que vamos a revisarlo, el virus herpes 2, que llamado también genital, y el virus varicela zoster. Esto sí que exclusivamente tiene pues una afinidad, es una afinidad para lo que es las células epidérmicas cutáneas, ¿de acuerdo? Y tienen una de las características que también tienen una fase activa y una fase latente, como vamos a revisar. Dentro de los virus, como les decía a usted, desde el virus 1, que es el virus herpes simple 2, el virus 2, herpes simple 2, el virus 3, que es el virus herpes zóster. El herpes 4 es el Epstein-Barr, que usualmente la enfermedad no necrosis infecciosa, generalmente revisan infecto en pediatría. El virus herpes virus 5, conocido como citomegalovirus, que generalmente también manifestaciones no en la piel, generalmente es muy afinidad a los tejidos linfáticos. El virus 6 y 7 que generalmente dan exantemas infantiles, y el virus 8 que es el virus relacionado al sarcoma de Kaposi, ¿no? Que quieren dar lo que es patologías tumorales. Eh, entonces vamos a revisar los 3 primeros. Como ustedes les decía, este tipo de virus pues tienen la capacidad de producir una infección productiva y también una infección persistente dada por la latencia y la recurrencia, ¿no? Existe una fase, por tanto, de actividad a nivel de la piel y llega a tener una actividad también de latencia en la cual no existen manifestaciones, el paciente está completamente asintomático, pero en cualquier momento que vamos a explicar más adelante puede volver otra vez a manifestarse. Los otros tipos de virus herpes, como son la del 4 al 8, generalmente también tienen una infección transformante, pues el virus se va a integrar al genoma y va a provocar tumores. Ese no lo vamos a revisar. Entonces, ¿cuál es la característica de los virus eh, herpes, herpes virus humano? Que tiene la capacidad de replicarse en la célula humana, tiene un efecto citopático,
común en todos los virus herpes, que se da por las vesículas que se forman, bueno, en la parte in vitro, en las membranas de huevo y en el tejido humano. Y son virus que son muy frágiles al ambiente, se inactivan muy fácilmente al calor, al alcohol, antisépticos y radiación ultravioleta. Por eso es que cuando hablemos básicamente de la prevención de esta patología, pues vamos a, que es muy fácil evitar la infección o el infectarse con este virus, si es que conservamos pues, medidas básicas de higiene, ¿no? Y ustedes verán que estos virus pues, se dan frecuentemente en lugares donde hay hacinamiento de población. Estos virus, pero son resistentes a la desecación y al frío. Entonces, el virus uno 2 y 3 que generalmente tiene bastante afinidad al tejido nervioso, además del tejido epidermal. Y el citomegalovirus y el virus Epstein-Barr tiene bastante afinidad al tejido linfoide. Dentro de la patogenia de estos virus herpes simple, tienen una persistencia en el huésped, en el ser humano, y van a incidir pues la recidivancia al ser capturados, eh, a ser capturados, alternar genes celulares, van a evitar su depuración, su eliminación completa del organismo, permitiendo la latencia, ¿no? Estos virus, por tanto, una vez que infectan al ser humano, van a presentar manifestaciones de la infección, pero permanece de por vida en el ser humano, ¿no? Y va a ser imposible que el sistema inmune del paciente, de la persona, pues lo pueda detectar. Por tanto, esa latencia es mantenida por un secuestro en sitios inmunológicamente privilegiados. Eh, pero esto es un esquema en el cual es el ciclo de vida, el ciclo natural que tiene este virus en el ser humano, de la mayoría de los virus herpes. Existe pues un virus susceptible, ¿no? Que se va a infectar de un virus, de un individuo excretor, ¿no? Usualmente, como vamos a ver, generalmente por las secreciones biológicas como la saliva, el estornudo, ¿no? Porque estos individuos pues van a presentar a veces patologías respiratorias en algunos casos que vamos a ver, o individuo secretor de las secreciones de estas vesículas, y va a ingresar a un individuo susceptible causando lo que llamamos la prima infección. La prima infección se puede desarrollar en forma sintomática o asintomática. La mayoría desarrolla esta clínica que es la parte asintomática. La gran mayoría, pues a veces no recuerda o no hace la parte clínica de la patología. En cambio, los que hacen síntomas pueden dar pues, de gingivoestomatitis, herpes genital, encefalitis, queratoconjuntivitis, dependiendo del virus que ha sido afectado. Y cualquiera de los dos, ya sea la fase sintomática que haga el paciente o pacientes asintomáticas que hayan desarrollado la primoinfección, van a pasar a la fase de virus latente. Este virus latente pues, puede permanecer por muchos años en el paciente, pero en algunos casos por factores reactivantes que se llaman o factores exacerbantes, pero que pueden ser muy simples para poder tener este tipo de patología o como sucede en los herpes simple uno, por ejemplo, un cuadro febril por X motivo, por ejemplo, las menstruaciones, el estrés, que es lo más frecuente, infecciones bacterianas o alguna patología e incluso a veces la exposición a la radiación solar en algunas personas en las cuales puede considerarse un factor reactivante y este virus latente va a hacer el curso de recurrencia y por tanto volver otra vez a darle o la fase sintomática o la fase asintomática. Y dentro de estas fases asintomáticas, pues están dadas por el herpes labial, el herpes genital, la queratoconjuntivitis, o un cuadro similar a la de primoinfección. Y estos individuos, pues van a tener partículas virales que pueden convertir a este individuo como un individuo excretor y poder otra vez infectar a otro individuo susceptible. Em,
Particularmente el virus herpes simple 1, el reservorio, como les decía, esos humanos son seres humanos, no es que mi perrito ni mi gatito me transmitió el virus. El mecanismo de transmisión es básicamente contacto directo por las secreciones, como le decía, oral, genital, orogenital, genitoanal. La fuente de infección pueden ser pues sintomáticos o ser un excretor asintomático, ¿no? ¿Por qué? Porque puede eliminar partículas virales aún no teniendo síntomas. El periodo de incubación puede ser desde una semana hasta un mes, ¿no? Dentro de la infección primaria del virus herpes simple 1, como dijimos, el 90% puede ser asintomática y el 9% poder presentar una enfermedad menor. Y de este 9%, el 1% va a desarrollar una enfermedad propiamente dicha, dentro de las cuales puede ser una gingivoestomatitis, una queratitis, un herpes genital, un eczema herpético, una encefalitis, un herpes diseminado, un panadizo o un herpes de los gladiadores, como vamos a observar, explicar más adelante. El virus herpes 1, por tanto, una vez que cause ya sea la fase sintomática o asintomática, va a volver otra vez a ser la fase de persistencia después de una primera infección y usualmente las células ganglionares nerviosas dadas por los ganglios sensoriales, básicamente sensoriales, es donde se van a permanecer en forma latente estos partículas virales y puede presentar en cualquier momento lo que es la recurrencia, dando la fase asintomática o sintomática. Como síntomas asociados de estas infecciones por virus herpes simples puede haber dolor urente, las vesículas que más o menos duran entre 7 a 10 días, adenopatía cervical sensible, ya que la mayoría de los virus herpes simples se presentan a nivel de la cabeza, ¿no? La cara usualmente. Como factores predisponentes, como le decía, pueden ser un trauma no muy severo, exposición a radiación ultravioleta, quemaduras, estrés, fiebre, el ciclo menstrual, que en algunas personas o están estresadas porque, bueno, van a dar sus exámenes. Entonces, por ejemplo, el herpes labial. El herpes labial, usualmente, la población más frecuente que se puede ver como prima infección generalmente son los niños. ¿Por qué? Porque ustedes verán pues que los niños generalmente van agrupados, juegan juntos y bueno, a veces pues hay contacto directo muy cercano de sus niños. Entonces el niño, quienes hacen la fase sintomática, usualmente pues se van a ver grupo de vesículas de contenido claro. Usualmente es labial, ¿no? Lo más frecuente, usualmente labial, y que rápidamente van a transformar, y están sobre eritema, como ustedes ven unos labios eritematosos y un poco edematosos, pero estas vesículas rápidamente se van a romper dando también la formación de costras. Usualmente pueden ser costras hemáticas o amarillentas, ¿no? La misma infección viral. Si esta es muy abundante, pues ya habríamos que sospechar de una sobreinfección con bacteriana, ¿no? Como un impétigo secundario, pero usualmente es común ver dentro del ciclo natural de la infección, pues la formación entonces de vesículas de contenido claro sobre una área eritematosa que rápidamente se rompen las vesículas, dando la formación de costras hemáticas o amarillentas. También puede dar otra forma clínica como la llamada gingivoestomatitis, que es la afectación de las mucosas, usualmente la lengua o el paladar duro, pero ya no hay formación de vesículas, ya aquí hay formación de pequeñas úlceras que usualmente siempre están agrupadas y sobre una superficie un poco eritematosa y edematosa, como vemos, las llamadas aftas, pero que son dolorosas, son generalmente muy dolorosas o impiden o dificultan pues la deglución del niño, ¿no? Por ejemplo, aquí en la parte interna de las encías puede darse también en el paladar duro, ¿no? Esa formación de pequeñas úlceras agrupadas de fondo blanquecino o amarillento. No hay formación de vesículas cuando se presentan a nivel de las mucosas o puede presentarse
la forma de queratoconjuntivitis herpética, también porque si tuvo contacto con la córnea, pues puede dar esa opacidad del cristal de la conjuntiva o afectar incluso la córnea y dar la queratoconjuntivitis herpética. En algunos pacientes puede dar la forma eczema herpético, que es una erupción vesicular de contenido claro o amarillento sobre una base eritematosa, pero de una forma diseminada. Usualmente eso puede presentar o más frecuente presentarse en pacientes con problemas de inmunidad, ¿no? Eczema herpético. Lo vemos usualmente en el hospital cuando tenemos pacientes con SIDA y el eczema herpético es una de las formas de virus herpes simple que habríamos que diferenciarlos con las varicelas, ¿no? Y eso, para eso nos sirve la historia clínica. La otra forma puede ser lo que llamamos panadizo herpético, donde hay la afectación clínica de vesículas de contenido claro sobre eritema que me va a afectar un dedo, ¿no? Un dedo usualmente de la mano. Esto generalmente ocurre en algún trabajador de laboratorio o de limpieza que haya tenido pues, contacto con secreciones y que solamente la afectación es solamente de un dedo. ¿No? Como verán ustedes vesículas de contenido claro o amarillento sobre eritema, panadizo herpético. Eh, Podemos ver la otra forma que es el herpes del gladiador o herpes gladiatorum, en la cual esto en referencia a pues esta época de la época romana, donde los gladiadores usaban esta túnica, donde había una parte de la túnica que se lo, eh, ¿cómo se llama? Se lo colocaban sobre la espalda, ¿no? Que venía desde el pecho hacia la espalda, entonces, pasando por el hombro. Entonces, a esa distribución de este tipo de lesiones, acá, bueno, ya son ampollas y que han sido frágiles, se han roto fácilmente, por ejemplo, que me abarca pues el hombro, la parte proximal del brazo y la región de la espalda. Ese es el llamado herpes del gladiador. Esta foto de acercamiento es para mostrarle pues la formación de vesículas, que la característica clínica de estas infecciones por herpes es que las vesículas se dan en forma de grupo, agrupadas, y siempre sobre un área eritematosa, que es la característica, como vamos a ver, de la infección por virus herpes, no es patognomónica, pero es una cuestión para poder tener en cuenta para diferenciarla de otras patologías no infecciosas ni virales. En el herpes genital, que es el virus herpes 2, importante, es importante básicamente en ¿por qué? Porque aparte de hacer manifestaciones a nivel del área genital, pues tenemos que tener en cuenta de que cuando tenemos que hacer pues estos controles prenatales en gestantes, en la cual pues tengan lesiones a nivel genital, entonces tener esa opción de revisar adecuadamente en los exámenes genitales, ¿por qué? Porque si esta mujer que está próxima a dar a parto, un parto eutóxico, un parto vaginal, tengamos que darle la opción de poder dar un parto a ese nivel, ¿no? ¿Por qué? Porque esta es la forma en la cual los recién nacidos se pueden infectar, ¿no? Los síntomas, el 30% es asintomática, pero el 70% van a manifestar pues vesículas, el paciente que ha estado con las lesiones a nivel pues de los genitales. En caso de los varones, los genitales, bueno, son externos y en el caso de las damas, los genitales pues son internos, que incluye la vulva, vagina y cervix. En como le dije, es muy de importancia. ¿Por qué? Porque el herpes genital también hace la fase sintomática y la fase de reserva y de recurrencia, que es frecuente, y cuando esta se da en gestante, pues hay que tener cuidado porque puede transmitirse por vía vertical cuando se dé pues este parto en forma eutóxica, en forma vaginal. Este herpes genital también pasa por la fase de persistencia, pero la persistencia la hace a nivel del ganglio sacro, que es un ganglio sensorial. Entonces, el herpes genital
pues es una patología que se da en el área genital, pero también va a depender mucho de las costumbres de los pacientes, porque también pues en quienes practiquen sexo anal, sexo oral o otro tipo de conductas sexuales, pues si lo realiza en una persona infectada, pues puede tener estas manifestaciones. Si pues la persona de contacto pues tiene esta infección. Por ejemplo, aquí sí lo tenemos en un caballero, un varón, vesículas de contenido claro agrupadas en una zona levemente eritematosa, en este caso cerca a la región, este es entonces a la región genital. Y a veces, en algunos casos podemos tener, en las damas principalmente, podemos, como las vesículas son frágiles, ya no tener la forma de lo que es vesícula, sino ya ver la formación de pequeñas úlceras. Pero ustedes verán que las úlceras siempre están agrupadas, siempre están en una zona en especial, ¿no? Una zona localizada sin distribución zosteriforme, como vamos a ver en otras patologías, que es por virus herpes zóster, que tienen otra forma de distribución o de configuración. En cambio, en estas zonas podemos tener vesículas, en este caso en los labios, en la cara interna de los labios mayores y una porción de los labios menores, pero en forma de grupo, ¿no? Igual, en foto de cerca, pues la formación de vesículas sobre eritema. Y si fuéramos un poquito más acuciosos, por ejemplo, ustedes verán que tenemos vesículas, pero que se van rompiendo a nivel del centro, dando esa impresión de una umbilicación. A diferencia de otra patología que le vamos a indicar que también tienen esa característica de umbilicación, pero la otra patología, como el molusco contagioso, son pápulas, en cambio estas son vesículas. Entonces, otra de las formas de ver esta patología es de que las vesículas se van hundiendo, por decir así, en el centro y se van rompiendo, ¿no? El techo de la vesícula. Es otra de las formas clínicas que se ve en esta patología. Otra foto clínica de estas lesiones, como le decía a usted, en este caso en el prepucio distal de este paciente, varón, ustedes verán vesículas de contenido claro, levemente eritematosa y agrupadas. Esa es la característica del herpes genital. En caso de las damas, cuanto más internos son las lesiones, pues ustedes no van a ver vesículas, sino van a ver pequeñas úlceras, como en este caso, pequeñitas úlceras, como aftas pequeñas, a nivel de la cara interna de los, de los labios menores, ¿no? En la cual, y están agrupaditos, ¿no? Un poco eritematosa la zona, un poco edematosa. Pero además, pues como les dije, podemos presentar el diagnóstico diferencial serán con las otras patologías. Pues tenemos otra de las formas que son el diagnóstico diferencial, por ejemplo, del herpes zóster, que es la imagen de la izquierda, con otra forma de lo que llamamos el herpes sacro, que es las vesículas, la acumulación de vesículas sobre eritema a nivel de la región sacra, como en la lámina de la derecha, por ejemplo. Ese es el herpes sacro que tiene o es un cuadro que es muy recidivante y generalmente se dan en personas mayores de 60, 70 años y que son cuadros recidivantes. Y esto van a ver que a diferencia del herpes zóster, que la tienen a la izquierda, el herpes zóster es unilateral. En cambio, el herpes sacro es bilateral incluso, ¿no? Es bilateral, ¿no? Y no me va a comprometer el herpes sacro, que es por virus herpes simple, 2 usualmente, no me va a dar esa configuración o esa distribución herpética comprometiendo un dermatoma. El otro no, el otro es más región sacra o región glútea, ¿no? Es básicamente el herpes simple, 2. Pero tenemos que tener una consideración especial en caso de los pacientes inmunosuprimidos, como por ejemplo pacientes con linfoma, pacientes con SIDA, ¿no? O pacientes pues con otras enfermedades, en la cual ustedes ya no van a ver vesículas ni de inicio,
sino van a haber úlceras. Y ya no van a ser cuadros de una semana en promedio, sino van a ser de curso de semanas, de varias semanas de instalación de estas úlceras. Por ejemplo, en la de la izquierda tenemos una úlcera crónica de este paciente acompañada de algunas vesículas hacia alrededor, un poco de eritema. En la parte de la derecha tienen a nivel de una zona intertriginosa también una erupción eh, agrupada de lesiones ulceradas, agrupadas de larga data, ya más allá de una semana. Generalmente esa es la forma en que se presenta de pacientes inmunosuprimidos. Entonces, la idea sería, pues, estas patologías, usualmente lo frecuente es tener un diagnóstico clínico. Y como tenemos el diagnóstico clínico, ya sea con los virus herpes en general, ya sea el uno o el 2, pues las manifestaciones clínicas, en el herpes uno usualmente es labial, no siempre. En el herpes 2 frecuentemente área genital. Antiguamente, por ejemplo, se presentaba como erupción vesicular sobre eritema, con o sin acompañada de síntomas, en la zona del ombligo para arriba, herpes uno, del ombligo para abajo, herpes 2. Eso antiguamente se daba, por ejemplo, ese enunciado, por ejemplo. Pero actualmente, pues como les decía a ustedes, con las costumbres sexuales de los pacientes, pues esto no es 100% orientador desde el punto de vista del qué tipo de virus es, de qué tipo de virus herpes simple es, o el uno o el 2, porque pues pacientes que practican ¿cómo se llama?, sexo oral en un paciente enfermo, pues puede tener manifestaciones a nivel de la cavidad oral o de la zona perioral y por virus herpes 2, ¿no? Entonces eso un poco que no nos orienta en cuanto a esto, ¿no? Dependiendo de las costumbres sexuales de los pacientes. Pero básicamente virus herpes simple, estas vesículas de contenido claro y agrupadas sobre eritema y agrupadas, nos da el diagnóstico clínico. Y que en algunos pacientes podemos practicar algún tipo, si es que tenemos acceso, dependiendo del establecimiento en el cual se elabore, pues tener pruebas de PCR que se hacen en sangre, un raspado de la lesión o en caso de afectación del sistema eh, neurológico, por ejemplo, porque el herpes puede causar encefalitis herpética, inmunosuprimidos, pues en el líquido cefalorraquídeo. Poder tener un cultivo viral, una biopsia o un raspado de lesión, o anticuerpos, que es lo que más utilizamos, que es la serología para virus herpes simple 1 o anticuerpos para virus herpes simple 2 para poder diferenciarlo. Es lo que más frecuentemente y es accesible económicamente para los pacientes. El tratamiento básicamente aquí va a depender mucho del estado inmunológico de los pacientes y si se tratara de un episodio recurrente o primoinfección. Por ejemplo, está el aciclovir 400 miligramos 3 a 4 veces al día por periodos cortos o el valaciclovir cada 12 horas por el mismo periodo, dependiendo mucho de la parte económica del paciente cuando es un primer episodio. En episodios recurrentes dependerá mucho, puede ser 400 2 a 3 veces al día o 800 cada 12 horas. Son dos de las formas en que se puede dar a los pacientes. O valaciclovir de 500 a 1 gramo se puede dar. Va a depender también, por ejemplo, como se llama, del estado inmunológico de nuestros pacientes para darle tal o cual esquema. En caso de, ustedes verán, hay pacientes que tienen pues herpes de forma crónica. Esto se habla de que hay pacientes que hacen herpes, ya sea el simple o el genital o el herpes virus 2 en forma muy seguida. Todos los meses están haciendo cuadros, por ejemplo, de esto. A esto se refiere el tratamiento supresor, que son tratamientos de largo, estamos hablando de meses, que se le tiene que dar al paciente aciclovir cada 400 cada 12 horas o valaciclovir 1 gramo cada 24 o valaciclovir cada 24. Eso es tratamiento de meses. Esto solamente tratamiento para pacientes pues que tienen recurrencias muy altas, ¿no? Generalmente se habla pues cada 2 meses o de 6 episodios anuales en pacientes, ¿no?
En caso de pacientes con coinfección de VIH, las dosis, como verán, son más altas todavía para poder dar el tratamiento a estos pacientes por, bueno, el estado inmunológico de estos pacientes e incluso en algunos pacientes pues, puede darse en forma endovenosa. El virus varicela zoster, que es el virus herpes 3, un virus que todavía tiene varios problemas en nuestras poblaciones, ya que la vacuna, que es una de las formas de prevención de estas infecciones, pues recién se ha instalado no menos de 20 años. Por tanto, los pacientes, las personas que tienen más de 20 años, pues todavía tienen este tipo de episodio. Por tanto, tenemos que estar revisando esta patología. La transmisión principalmente por vía aérea o el contacto con las vesículas de la piel en las mucosas y es altamente contagioso en la primoinfección y en la parte de la erupción o como herpes zóster. La primoinfección, por tanto, se llama varicela y ese es un tema infantil, usualmente en la población infantil en las grandes ciudades, y la parte de recurrencia que se llama herpes zóster. Esta es una infección benigna, excepto en inmunocomprometidos, donde las lesiones son bastante, eh, van a deprimir bastante el sistema inmune de los pacientes, ¿no? Es benigna. E incluso si esta es benigna cuando le da en la etapa infantil, pero es un poco más polisintomática y a veces es causa de hospitalización si esta varicela zoster, varicela, por ejemplo, la primera infección, se da en una persona, un adulto que nunca ha tenido contacto con este virus. Entonces, en niños, ustedes van a ver que los niños tienen la erupción que vamos a ver y ellos están corriendo, ¿no? Solamente están en los primeros días donde hay fiebre, malestar general, pero una vez que empieza la erupción cutánea, pues están mm, bastante activos. La prevención, básicamente, como les decía, pues está dada por la vacuna, este, que es virus atenuado en el 80% de los casos, que es básicamente las poblaciones más jóvenes que tenemos, pero tener en cuenta que esta infección todavía se presenta, ya que debido al COVID hemos tenido mucha población en la cual no está pues al día con su carnet de vacunas. ¿Cómo se da la patogenia de esta infección por virus varicela zoster? A través de las gotitas, ya sea por la tos, por la saliva, por la secreción nasal que se dan en el tracto respiratorio. Estos van a ingresar primero por el tracto respiratorio, luego van a los linfáticos, al sistema retículo endotelial, causando primera la viremia. Y esta viremia se va a presentar solamente con fiebre, malestar general, hiporexia en los niños pequeños, porque la población infantil es la frecuente, y después de esta viremia va a pasar a la siguiente, van a distribuirse a nivel de la piel y las mucosas, ¿no? Dando las manifestaciones que van a variar desde una mácula, luego una pápula, luego una vesícula, una pústula y una costra, ¿de acuerdo? Y luego de hacer la prima infección, el virus varicela zoster va a permanecer latencia, en la fase de latencia a las neuronas. Por ejemplo, dos fotografías de pacientes nuestros del Hospital Hipólito Unanue. Por ejemplo, en la izquierda tienen una niña hospitalizada por una impetigenización de las lesiones, porque esto es una patología que al inicio va a causar bastante prurito y más aún en los niños, ¿no? Entonces, verán ustedes, bueno, que tienen una niña con aún lesión, una característica de la varicela, es que ustedes van a ver todas esas lesiones que le dije, máculas, pápulas, pústulas, vesículas y costras en un mismo momento en el paciente. Esa es la característica de esta infección. Por tanto, van a ver que esta niña tiene vesículas, tiene costras, tiene pequeñitas úlceras, ¿no? No hay pústulas, pero podemos tener en esto. Y esta niña ya pasó la, primera viremia, que es la fiebre en malestar, y pues ya está más activa y empieza a recuperar apetito. Por ejemplo, en la derecha es un paciente que vino de la sierra, vino de la zona de la sierra, y en la cual en emergencia, porque es el servicio de emergencia, tiene toda esta erupción. Como verán ustedes, en la niña es bien aislada las lesiones, no están tan juntas, pero ustedes verán en el caballero de la derecha, tienen ustedes las vesículas, está pero llenecita, tiene múltiples vesículas este paciente. Por ejemplo, es la de la cabeza, ¿no? Igual
tan igual está el tronco, tan igual están las extremidades de este paciente, ¿no? Y, y los síntomas aquí sí son un poquito un gran malestar general, un cuadro de fiebre bastante, ¿no? Bastante fuerte de este pacientito. Entonces verán que en adultos, si la varicela se presenta, pues es un poco más tórpida que cuando se presenta en un niño. El herpes zóster, como le dice G, va a recidivar después de un periodo de latencia en los ganglios de las raíces dorsales y don las cuales van a migrar ya por algún factor que predispone, usualmente que me baje el sistema inmune, y va a volver otra vez a ser, después de un periodo de latencia, de una primera infección, se va el periodo de latencia y por cualquier factor que me disminuya el sistema de defensa, puede volver otra vez a reactivarse, ¿no? Pero ya no un cuadro generalizado, sino un cuadro más localizado llamado herpes zóster. La afectación de las neuronas sensitivas es mayor que la neurona motora en el 5-15% que puede presentarse, es más sensitiva. Dentro de los factores predisponentes, a diferencia del herpes virus simple, acá el factor predisponente es un poco más de mayor consideración que presentamos en el virus herpes simple. En estos sí, pues son situaciones cuando donde hay disminución de inmunidad celular. Usualmente es lo más frecuente es ver un cuadro de herpes zóster, por ejemplo, en un paciente adulto mayor, mayor de 50 años o mayor de 60 años. Usualmente tiene una gran predisposición por el sexo femenino, origen blanco, aunque bueno, nuestra población tiene una mezcla de muchas razas. En caso de tener una condición inmunosupresora o tratamiento inmunosupresor, por ejemplo, pacientes con cáncer, con algún problema reumatológico, estas enfermedades del colágeno, en las cuales requieren tratamiento inmunosupresor, pacientes con neoplasia. El paciente con SIDA tiene, bueno, relativamente vemos más casos con pacientes con SIDA, ya que se considera que el paciente con SIDA tiene un riesgo 15 veces mayor que un paciente no afectado por esta enfermedad en presentar este tipo de herpes zóster. E incluso muchos pacientes van a debutar con herpes zóster sin saber hasta ese momento que son portadores del virus VIH, ¿no? O están infectados por el virus VIH y presentan un herpes zóster en una persona, por ejemplo, joven, en un paciente que en edad sexualmente activa. Entonces, ante un herpes zóster en un paciente adulto en edad sexualmente activa, que tengan herpes zóster, entonces sospechar, pues, y hacer el plan de descarte de VIH. Se va a presentar también cuando hay traumatismo como radioterapia, quimioterapia, tratamiento esteroideo largo, ¿no? Estos pacientes que están con tratamiento pues largos con corticoides, pacientes tuberculosis. El herpes zóster, acordarse que no es estacional, se presenta en invierno o en verano, lo podemos tener, pero como le dije, hay que tener bastante cuidado de diagnosticar cuando son ancianos, porque ya vamos a revisar, pues a veces ahí es donde tenemos que actuar rápido y en los inmunosuprimidos. El herpes zóster tiene una fase prodrómica y una fase exantemática. La fase prodrómica, que a veces se puede confundir por muchas cosas, se da 48 a 72 horas, lo más frecuente, en algunas personas dura como una semana, y está dada por fiebre, malestar general, cefalea y un dolor urente, parestesias o disestesias en el dermatoma afectado. El paciente se queja de que no tolera ni siquiera ponerse la ropa el paciente, ¿no? Es la alodinia, en la cual no tolera ponerse ni la ropa en la zona que va posteriormente a dar todo el cuadro de exantema. Las raíces más afectadas están entre el T3, la torácica 3 y AL3. Y felizmente muy poco frecuente, como vamos a ver, la rama oftálmica del trigémino. En esta fase prodrómica, pues a veces es confundida, a veces con un infarto al miocardio, una pancreatitis, una colecistitis, por la zona, pues que sea sí, por lo que la zona en la cual existe ese dolor tan urente, tan agudo de este paciente, de estos pacientes, que a veces en algunos pacientes cuando no hacemos una buena semiología, pues podemos llevar a este paciente pues a hacer laparotomías exploratorias en las cuales no vamos a encontrar nada y tenemos que tener bastante cuidado. Existe también la siguiente fase, que es la fase exantemática, donde se van a
presentar las vesículas o costras, que son las lesiones que se van a presentar primaria y secundaria, y siempre todo paciente va a quedar una cicatriz eucrómica o discrómica. Entonces, una de las características en las cuales vamos a ver si queremos saber si este paciente tuvo o no herpes zóster. Como les mencionaba, el 56% es torácico y el 14% es lumbar, ¿no? Dando las mayores, por frecuencia, la mayor localización entre el T1 y el L2, ¿no? La zona más frecuente de afectación del herpes zóster. Ya más lejos está la cervical, la oftálmica felizmente y la región sacra. Acordarse cuando hablemos de herpes zóster que nuestro cuerpo tiene diferentes líneas que nos van a orientar, por ejemplo, la línea de Blaschko, ¿cómo se llama? Las líneas de delimitación de las pieles, y una de ellas es los dermatomas. Los dermatomas son las áreas corporales encargadas a ciertas raíces nerviosas que tenemos a nivel de la piel. Por ejemplo, en este paciente que tenemos una erupción vesicular de contenido medio amarillento sobre eritema, igual, y que se me distribuye desde la región dorsal baja, ¿no? Hacia la región precordial del mismo lado. No cruza la línea media, es un paciente de nosotros. Entonces, esa es la característica del herpes zóster. Otros pacientes con herpes zóster, una erupción vesicular sobre eritema, por ejemplo, en el área escapular, que se compromete el área axilar y la parte posterior del brazo, ¿no? Unilateral. Otra característica en la región dorsal baja, vesículas sobre eritema, como ustedes verán, de contenido claro, unilateral, que se van a la parte anterior. Igual, la misma imagen como antes revisamos del virus de herpes simple, de los herpes simples 1 y 2, ustedes verán vesículas de contenido claro sobre un área eritematosa. Esa es la característica de los virus herpes. Puede estar, por ejemplo, en la región de la nuca. Puede detectar en la región del hemiabdomen inferior, unilateral también, vesículas de contenido hemático claro sobre eritema, y que puede estar en todo el hemiabdomen inferior hacia la región lumbar baja. Y una característica, la región subcostal, ¿no? En la cual también tenemos esa configuración de la distribución de las lesiones, ¿no? Abarcando todo el dermatoma afectado. Otra formación de vesículas, como ustedes verán, agrupadas, vesículas de contenido claro sobre eritema, sobre el área precordial, y que se dirigen hacia la parte dorsal de ese mismo lado del hemitórax. Igual, siguiendo un dermatoma, la erupción vesícula costrosa, y en este caso del hemiabdomen superior hacia la parte posterior dorsal baja. Y esta lesión, que ustedes verán que hay algunas lesiones como hemáticas e incluso un poco necróticas, podría tratarse de un paciente inmunocomprometido. Usualmente es ver las lesiones claras, pero cuando vemos ya lesiones como necróticas o incluso abarcando varios dermatomas, tenemos que pensar en una posibilidad que estamos viendo a un paciente pues inmunosuprimido. Existen formas de herpes zóster. Algunos herpes zóster puede estar las manifestaciones solamente de la fase prodrómica y sin la erupción, o herpes con lesiones mínimas, el necrótico, como les decía, el diseminado, y las características, los otros tipos de herpes que vamos a revisar. Por ejemplo, podemos tener un herpes zóster diseminado, ¿no? Inicia como una característica de una distribución herpética y después presenta toda la característica que a veces es similar, pensar que tengamos el cuadro de varicela y el herpes zóster a la vez. Es un herpes zóster diseminado que se da en personas, ambos se dan en personas inmunosuprimidas. O el herpes necrótico, ustedes ya no van a ver vesículas, sino áreas de necrosis, de costras necróticas, pero abarcando el dermatoma. En este caso, por ejemplo, la región clavicular, el hombro y parte del brazo. Una especial consideración para revisar lo tiene lo que es llamado herpes oftálmico, que hay que tener en cuenta, y es una de las cosas que le presentamos
en el caso clínico que les encargué de revisar. Entonces, este herpes, pues de la reactivación a nivel del ganglio trigémino de esta partícula viral, en el 50-70% tenemos que tener en cuenta que se pueden dar complicaciones severas. Como vamos a ver, el signo de Hutchinson es una de las cosas que nos va a dar la alerta del compromiso ocular. Por tanto, estar atentos para poder dar un tratamiento en forma oportuna. Por tanto, el diagnóstico y el tratamiento oportuno van a ser fundamental. Aquí básicamente siempre antiviral, pero antiviral vía oral, por favor. Más, ya que se ha observado tanto para el oftálmico como al herpes zóster de cualquier zona, si es que nosotros iniciamos el tratamiento con aciclovir, que es es un medicamento por vía oral, muy inocuo, con mínimos efectos secundarios, incluso en niños o en gestantes o en pacientes ancianos, entonces darlo. Aquí en esta patología es mucho mejor, está probado, lo que es dar tratamientos solamente por sospecha antes que nos demoremos, no pasen mucho más días. ¿Por qué? Y eso es importante que ustedes lo sepan, ya que estamos formando, ¿cómo se llama? Médicos generales, porque pues independientemente después de su especialidad, es importante la oportunidad en el diagnóstico y dar tratamiento vía oral. El medicamento es inocuo, entonces acá hay que trabajar, dar tratamiento no por omisión, sino dar tratamiento. Sí por vía oral, no es tan útil el tratamiento tópico. Ese es paciente nuestro, el de la derecha, y paciente de la bibliografía, el izquierdo. Y ustedes verán, el signo de Hutchinson es dado por la erupción. Ustedes verán una erupción, vesículo ampollar, sobre eritema. Por ejemplo, acá me abarca el hemicráneo, porque es casi el hemicráneo superior derecho. Y cuando esa erupción me incluye la punta de la nariz, eso se llama el signo de Hutchinson. Entonces, yo tengo que trabajar rápido con estos pacientes porque el compromiso ocular es muy frecuente, incluso causando ceguera. Este es un paciente hospitalizado que tuvo pues, su herpes del trigémino oftálmico, que verán una erupción vesícula costrosa, qué sé yo, y ya tenía un poco de congestión conjuntival, ¿no? Existe otra forma de herpes dada por el síndrome de Ransan-Hund, donde la cual existe un compromiso del nervio facial con activación desde el ganglio geniculado, y en el cual tenemos una triada característica que existe parálisis facial, dolor auricular y las vesículas que van a comprometer el pabellón auricular, el canal auditivo, el paladar duro y la lengua oral del mismo lado que está afectando la erupción vesicular. Se considera que este síndrome es una polineuropatía que a veces no solamente abarca el nervio facial, sino también el quinto, el noveno y el décimo par craneal. E incluso existe una clasificación del síndrome de Ransan-Hund, en la cual pues existen diferentes estadios de acuerdo a la afectación de una o más pares craneales. Dentro de las complicaciones del herpes zóster, pues la principal y la más importante es la neuralgia posherpética, que a veces lo que hay que prevenir dando tratamientos oportunos, porque podemos condenar a dolor a estos pacientes hasta, puede ser como un mes, como pueden ser 6 meses a un año, hasta toda su vida, y esto solamente se da frecuentemente en las personas geriátricas. Y cuando se da la afectación de la rama oftálmica del nervio trigémino, puede ir desde una conjuntivitis hasta una ceguera. Las otras complicaciones, bueno, básicamente la sobreinfección bacteriana, la parálisis de los nervios o parecer, afectados, la pérdida de sensibilidad, encefalitis en pacientes inmunocomprometidos y herpes zóster diseminado. El diagnóstico, como ustedes verán, es puramente clínico. A veces se utiliza el test de SAN, que es básicamente un frotis del techo de la ampolla y por ciertas coloraciones en las cuales se ven las células multinucleares agrupadas, que en algunos pacientes se pueden hacer, pero lo importante aquí es el diagnóstico clínico.
El tratamiento, como les decía a ustedes, dentro de las 72 horas de inicio del cuadro clínico va a hacer que este cuadro no me llegue a la complicación que es la neuralgia posherpética. Y ustedes verán que pues lo pueden dar desde aciclovir, que es lo más barato, inocuo, hasta los un poquito más caros como el fanciclovir. El tratamiento analgésico que a veces va a acompañar puede llevar corticoides, analgésico, agabapectina, capsaicina, son varias cosas, pero la idea es llegar a ese, cuando tengamos el brote vesicular, llegar a un tratamiento oportuno. El, la, la prevención es a través de la vacuna contra la varicela, que ya está aprobada en nuestro país y como ustedes verán, recién desde el 2018 ha sido aprobada y es una vacuna de virus vivos atenuados y en la cual pues eh, con, con, continua, hace puede que de alguna manera es una aplicación subcutánea, ¿no? Que se utiliza en los pacientes para poder tener esta protección de los pacientes. Entonces, que es importante en nuestros pacientes, pero que se ha instruido recién desde hace poco. Otro de los virus más rápido, este es el molusco contagioso. El molusco contagioso básicamente es una infección papular, vesicular no, papular o tumoral en algunos casos, benigno causada por el postvirus. El postvirus también es un virus ADN que tiene una estructura de dos tipos, el virus molusco contagioso 1 o 2, y va a infectar básicamente a humanos, ¿no? Y me va a provocar una respuesta inmune débil. La patogenia solamente se va a replicar en células epidérmicas, la capa de Malpighi y la espinosa, nunca va a ser profunda, por tanto, no, si existe un buen tratamiento, no va a haber ninguna secuela. El compromiso es dérmico, es mínimo. El índice de división a nivel de la capa infectada va a ser por aumento de los receptores de factores de crecimiento hipodérmico y tiene una inmunidad retardada celular, a nivel celular. Por tanto, los que tienen problema a nivel de inmunidad celular, pues vamos a ver que las lesiones son mucho más grandes, como vamos a ver. La distribución es universal, la prevalencia antes era pues para niños, pero en la última década, con la población adulta sexualmente activa y relacionada con SIDA, pues la prevalencia ha aumentado, ¿no? La transmisión básicamente por contacto físico, interpersonal, sexual o fomites, o sea, en la ropa o material que ha utilizado el paciente, y autoinoculación una vez que el paciente lo tiene. O sea, el paciente se rasca, y usualmente se rasca y se va diseminando las infecciones. Eh, Usualmente se da en estacional, frecuentemente se da en verano, ¿no? Se facilita pues una piel que está lastimada, porque es facilitada por traumatismo. La contagiosidad a través de la parte familiar entre los niños es de 35%. Existen dos poblaciones afectadas, como le decía, los niños preescolares y los adultos sexualmente activos. Y se da en clínica y cuando hay climas pues calurosos o de estación de verano. El periodo de incubación puede variar entre 2 semanas a 6 meses y en inmunocompetente es autolimitada. Ya nunca se va a presentar sin tratamiento, pues 6 a 9 meses. Curado se da cuando hay 4 meses de no presentar síntomas. Las pápulas, eso lo vemos mejor en una imagen, pápulas características que son pápulas umbilicadas, pápulas. La distribución en niños, usualmente donde el niño se puede coger con la mano, usualmente cara, tronco y extremidades, ¿no? Y en adultos, sí o sí, generalmente es la región genital, anogenital, ¿no? Entonces, en niños, por ejemplo, que es lo característico, ver las pápulas, usualmente dependiendo de la piel que tenga el paciente, cuanto más blanca la piel, el fototipo más bajo, pues la pápula la verán blanquitas, rosaditas y umbilicación central, que es lo que dice la literatura. Pero cuanto más trigueñitos tengamos, que es nuestra raza, van a ver que están un poco más oscuritos, más hiperpigmentados, pero siempre con esa característica de ser lesiones muy pequeñitas, de 1 a 3 milímetros y umbilicadas. Usualmente en áreas donde pueda llegar por rascado el niño, la mano del niño. Pero a veces también pueden ser pequeñitas y darse en áreas genitales, como la región púbica, por ejemplo, de esta niña, ¿no? Púbica y muslos, raíz de muslos.
pero usualmente lo que se ve más en personas adultas, sexualmente activas, es las pápulas que son un poco más grandes, ¿no? Y también umbilicadas en las áreas genitales. Pero dependiendo de las costumbres, como le digo, también lo puede presentar en otras áreas. Vemos personas en la cara también. Cuando tenemos dudas de estas lesiones y tengamos que hacer una biopsia, vamos a ver este tipo de imagen, que son los cuerpos coloides, que son los queratinocitos, lo vemos rosaditos, unas áreas sin núcleos y rosaditos a nivel de la epidermis. Eso es lo que vemos en casos que hagamos la histopatología. Clínico, básicamente el diagnóstico clínico, muy pocas veces hacemos biopsias, más lo hacemos en pacientes VIH, porque ellos pacientes de VIH, a veces estas pápulas también pueden confundirse con histoplasmosis cutánea u otras enfermedades que también cursan con este tipo de lesiones. Por eso es que generalmente hacemos las biopsias de estos pacientes con VIH, donde vamos a ver los cuerpos de inclusión, que son esos cúmulos de queratinocitos que se transforman en esas formas rosaditas en la parte del epidermis. Anticuerpos, hay formas de determinarlo por serología. El diagnóstico diferencial, como son lesiones pequeñitas, pues lo harán desde quistes de milio, pasando por las verrugas. Varicela, ya saben ustedes que son vesículas, no son pápulas. Granuloma piógeno cuando son pequeños. Y lesiones malignas, como en cánceres, condilomas, chalacios, cuando se dan en los párpados o en los bordes libres de los ojos. El tratamiento básicamente es curetaje con o sin anestesia, crioterapia, que es lo que más trabajamos, 10 a 20 segundos, bueno, técnicas que se trabajan cada 2 a 3 semanas, queratolíticos o citotóxicos en algunos pacientes, láser en otros pacientes o sistémicos, que a veces se dan como cuestiones paliativas en algunos pacientes, y Mikimot, que es lo otro que utilizamos en los pacientes. Otro de los virus que tiene muchas manifestaciones cutáneas es las infecciones cutáneo-mucosas por VPH, virus papiloma humano. El virus papiloma humano da origen a una de las patologías conocidas como verrugas cutáneas. Las verrugas cutáneas, por definición, son lesiones, manifestaciones cutáneas o de mucosas, porque este virus afecta tanto piel o mucosas, se usa el epitelio estratificado, causada por infección del epitelio escamoso estratificado, cornificado de la piel o no cornificado de las mucosas, que es la diferencia entre piel y mucosas, por el papiloma humano, ¿no? De latín, pues, verruga, excrescencia, callosidad. Las verrugas van a tener diferentes formas de acuerdo a la localización y la morfología de estos y también el tipo de virus que afecta, como denominados verrugas comunes, que son las verrugas que ustedes van a ver en sus rotaciones de prácticas, verrugas plantares, verrugas planas, usualmente en la cara, verrugas genitales o anogenitales, se dice ahora porque es un término que frecuentemente se ve de afectación a las personas. Las verrugas van a tener la apariencia de las lesiones, va a estar influenciada, como le dije a ustedes, por el tipo de virus y por la piel, la piel afectada, la localización de la piel afectada y factores del huésped o ambientales. Son asintomáticas, no causan síntomas algunos, salvo, como le voy a decir más adelante, las periongiales y las plantares. Los tratamientos generalmente, o el acudir a consulta generalmente lo hacen porque se ven feas, aparte cosméticas, y para recibir tratamiento. Las verrugas comunes van a representar el 70% de las infecciones por VPH y usualmente son la población infantil la que tiene estos problemas. En las mucosas es más frecuente el condiloma acuminado y acordarse que esta es considerada una enfermedad de transmisión sexual. El papiloma humano. El papiloma humano, el virus papiloma humano, es un virus DNA con ciertas características bastante especiales, donde tiene una doble cadena, pertenece a la familia Papoviridae, en la cual existen 16 géneros, dentro de los cuales lo que interesan son los alfa papiloma virus. Dentro de este grupo es los papilomas virus que afectan al ser humano. Acordarse que existen más de 200 tipos de estos virus, clasificados según las homologías de sus genomas, de acuerdo al grado de transformación maligna, están ampliamente distribuidos en la naturaleza, infecta el epitelio escamoso, como les decía, de más de
20 especies, toda esta familia Papoviridae, que infectan mamíferos, aves y reptiles. Y algunos papilomas virus en el área anogenital pueden conducir pues, a displasia y cáncer, como vamos a revisar adelante. Entonces vamos a hablar del papilomavirus humano, que es de la familia Alpha Viridae, Alpha Papillomaviridae. Esta partícula es una partícula viral que consiste en 72 capsómetros y con un diámetro de aproximadamente 55 nanómetros, una foto de microscopía electrónica, y están hechos principalmente el capsómero dada por proteínas estructurales importantes, que es lo que le da la clasificación y la posibilidad de la estructura de la partícula viral, como vamos a revisar. Estas partículas, este genoma del papilomavirus, una molécula ADN circular de doble cadena que se divide, como le digo, en tres regiones. La región larga no contiene lectura. Lo importante aquí es que tiene genes del E1, clasificados del E1 al E8, y la región tardía va a contener los genes que es el L1 y el L2, los cuales van a constituir la parte de la cápside. Y lo otro, y cada uno con ciertas propiedades particulares, algunos para formar la misma partícula viral y algunos que me van a intervenir en la transformación maligna del papilomavirus. La organización del genoma va a estar dada, como les decía, por tres regiones. Early, temprana, que son los genes que codifican las proteínas reguladoras y transformadoras de la partícula viral, y la L tardía, que son los genes para codificación las proteínas estructurales de la cápside. Y regiones no codificantes, que son la región larga del control. Dentro de estas, pues ustedes van a ver que existen diferentes funciones que van a contar con este tipo de estructuras, tanto dadas por las no estructurales como las estructurales. Las estructurales generalmente dan la forma de la partícula viral. En cambio, las proteínas no estructurales, ustedes van a ver que tienen funciones dentro de las cuales me van a permitir la infección del tejido humano y en algunos casos eh, me va a inducir la degradación, por ejemplo, de la proteína supresora de tumores. Por tanto, pues las partículas virales que tengan esta partícula bastante especial, pues van a dar el E6 y el E7, van a dar, pues, darle esta capacidad a esta partícula viral de ser transformadora de cáncer. La localización, usualmente la partícula viral va a atravesar a través del epitelio, a través de una mm, solución de continuidad a la partícula e infectar primero las partículas superficiales de la epidermis y llevando pues las partículas virales hacia la célula madre y la cual me va a ampliar la infección. La clasificación básicamente del papilomavirus se va a basar en la caracterización del genoma que está dada por el Comité Internacional de Taxonomía Viral y los tipos se van a designar por números y los subtipos por letras. Por tanto, lo que es de importante de todas estas partículas virales, que son más de 200, las que han calificado en esta clasificación, que son las de alto riesgo, la de riesgo intermedio y la de bajo riesgo. De lo de alto riesgo es básicamente el riesgo de producir cáncer o lesiones precancerosas, que usualmente se dan a nivel anogenital. Por ejemplo, los virus que tienen esta característica está dada por el BPH 16, el 18, el 45 y el 56. Y lo de bajo riesgo, por ejemplo, están entre el 6 y el 11, que son las más frecuentes virus que infectan para dar los verrugas anogenitales, las 42, 43 y 44. Pero tenemos pues también virus de capacidad intermedia. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues va a pasar que la partícula viral puede dar lesiones subclínicas, ¿no? O lesiones subclínicas que van a estar determinadas de qué partícula viral puedo. Pues si ingresó una partícula viral que es oncogénica, va a dar al inicio una lesión subclínica, luego una lesión NIC1, que es una lesión epitelial escamosa. Si me va a dar un cáncer, me va a dar el cáncer espinocelular, ¿no?
de las áreas anogenitales o las áreas infectadas y va a progresar a la que es cáncer. Dependiendo de mucho, tiene que ver la parte de la susceptibilidad genética en los pacientes para poder dar la persistencia y la progresión a este tipo de cáncer, ¿no? Entonces hay pacientes que tienen la infección, depende mucho de la inmunidad celular, se aclaran y bajo efecto de la inmunidad, pues los pacientes se liberan de esta patología, pero algunos pacientes no. Dentro de la epidemiología, el 10% de los niños y adolescentes, según la información de Estados Unidos, se dan estas patologías. Existe una alta incidencia de infecciones por papilomavirus entre los 2 y 16 años. No existen diferencias entre sexos. En el Reino Unido se dice que está entre el 4 al 5% de las verrugas. Se sugiere que existiría una cura espontánea después de 2 años sin tratamiento en el 40% de los niños, porque niños inmunocompetentes, pero ustedes verán que nuestra población es una población, claro, tienen poblaciones completamente sanas, pero ustedes verán que nuestra población es una población que la inmunidad la tiene muy deficiente. Y una de las cosas que le da esta inmunidad, acuérdense que es la nutrición. Y nuestros pacientes niños no están muy bien nutridos. Si tenemos unas altas tasas de anemia, imagínense cómo estamos en la parte inmunitaria. Por tanto, tenemos muchos pacientes con verrugas. Las verrugas pueden ser dolorosas dependiendo de la localización. Plantares y subperiunguales, como le decía, son las dolorosas. La forma de transmisión, básicamente por contacto directo de persona a persona o indirecto vía fomites. La vía de infección en el ambiente sí ocurre, del medio ambiente ocurre principalmente en piel macerada, ¿no? Personas que pues los niños que caminan descalzos o que tienen contacto con superficies ásperas, como en piscinas, en áreas de lavados públicos, es frecuente ver esta como puerta de ingreso de estos pacientes. Como verán ustedes, tenemos diferentes tipos de papilomavirus dentro de los 200 papilomavirus que se conocen hasta el momento. Las verrugas comunes, que es las verrugas que generalmente se presentan a nivel de las manos. Generalmente, como ustedes verán, el virus papiloma humano identificado frecuentemente es 1, 2, 4 y 57. Hay verrugas planas que se dan generalmente en las caras, que son verrugas pequeñas, que son pápulas en las cuales tienen una característica que estas pápulas tienen el techo plano y usualmente se dan en la cara. 3 y el 10 es el BPH identificado. Las verrugas plantaras, por ejemplo, son pápulas que se presentan usualmente dan un así aspecto de callos a nivel de la planta de los pies, pero usualmente pues son dolorosas y están identificados los virus 1, 2, 4 y 57, casi tan igual que los verrugas comunes, las que se presentan en las manos. Las verrugas en mosaico son llamadas las verrugas anogenitales, como el condiloma acuminado, o llamado verrugas venéreas. Ocurren usualmente placas grandes, nódulos, ¿no? Y dadas por el 2, 6 y 11, los virus, como le decía, que son de bajo riesgo. Y las verrugas orales, que en algunos casos se dan a nivel de la mucosa oral, es lo principal, y el virus 6, 11 y 32 identificados. Eh, Esto básicamente acordarse que existen partículas virales, que son dentro de los más estudiados, existe dentro de esta familia grande, que es la familia Papoviridae, y dentro que afecta a humanos y a animales, pero dentro de este gran grupo de la familia Papoviridae existe el género Papiloma alfa, dentro de las cuales están las verrugas que son los papilomas que son humanos, ¿no? De transmisión al ser humano, ¿no? Entonces, no es que el papiloma humano me lo transmite el perrito, el gatito, qué sé yo, sino ellos tienen otros tipos de papilomas humanos, de papilomas que son diferentes, de diferentes géneros, y el papiloma humano, viene del género, de la familia Papoviridae, pero del género papiloma alfa. Entonces, fotos de estas verrugas que ustedes van a ver en sus prácticas, las verrugas que pueden ser únicas o pueden ser múltiples, por ejemplo, esta mano, estos dedos de la mano que están llenecitos, ya no son pápulas, ya son placas por un tipo de lesiones y tienen este aspecto de superficie irregular, incluso áspera, ¿no? Al tacto,
bordes bien delimitados, ¿no? En este caso se presentan, por ejemplo, ese borde irregular al nivel del borde de las narinas, o presentarse a nivel de la mucosa, el paciente nuestro, por ejemplo, verrugas a nivel de la mucosa interna del labio, verrugas orales, o las verrugas interdigitales que ustedes verán como placas a nivel interdigital, esos pacientes de nuestro hospital, verrugas de aspecto, bordes bien delimitados, superficie irregular, áspera, ¿no? Esto, otros pacientes, las verrugas periunguales, que son las que son dolorosas alrededor de la uña, y ustedes verán que también a veces deforma o mancha la uña. No es que la uña esté con hongos y además la verruga, no, sino que la verruga se va a ingresar a través de debajo de la lámina unguial y puede deformarla. O las verrugas plantares. Las verrugas plantares, que también se presentan solas o agrupadas, y ustedes una de las características que van a ver de las verrugas para diferenciarla de los callos es que tiene un punteado, tipo sí, como si le hubiera echado pimienta a la zona, como un punteado pequeñito negruzco, ¿no? Que es los vasos trombosados que se presentan a nivel de estas lesiones por papiloma. Otra foto de la bibliografía, que son las verrugas, que son como, parecen una empedrada, del mismo color de la mucosa, de estos verrugas orales. Dentro de la parte de las verrugas anogenitales, un punto aparte, como ustedes verán, la mayoría son por virus tipo papilomavirus 6 y 11, son de bajo potencial oncogénico en frecuencia, pero no quiere decir, pues si yo tengo un paciente de conducta de riesgo o pues yo no puedo saber si puede infectarse con virus de bajo riesgo o en algún momento pues puede infectarse de verrugas de alto riesgo oncogénito. Puede causar el condiloma acuminado gigante o el tumor de Buschke-Lowenstein, que es un carcinoma de células escamosas de bajo grado de invasión local, que es el tipo de carcinoma que produce el virus papiloma. Por ejemplo, se pueden presentar como pápulas de superficie irregular, rugosa, ¿no? Esta vez está a nivel del cuerpo del pene o a nivel del glande, como en esta foto clínica, o en las damas, de esta es foto, por ejemplo, de nuestro hospital. Este es un paciente con SIDL de la izquierda, en la cual el glande prácticamente está ocupado por un tumor verrucoso, ¿no? Es un tumor verrucoso, más las lesiones papulares satélites que tienen a nivel de todo el cuerpo del pene, el escroto y la raíz del muslo, que felizmente no es dada por un oncogénico. Este paciente se fue a cirugía para corregir porque con los tratamientos locales pues no lleva una evolución adecuada. Y estas lesiones que a veces impresionaba como papulosis boboinoide, felizmente no fueron. Es parte de las verrugas que tiene. Y esta es una dama no HIV, pero que por descuido de esta dama, ustedes verán que tiene una lesión tumoral verrucosa que cubre todo el labio mayor, el labio menor y la región perianal, ¿no? Pero aún así estamos siguiéndola, pero es básicamente por descuido de este paciente. Tenemos estas otras lesiones que en algunos casos se puede presentar, no lo hemos visto nosotros, pero se describe en la literatura, que se dan pues en algunos pacientes con ¿cómo se llama? Que es un genotipo que tienen algunos pacientes para poder presentar estas verrugas múltiples y que rápidamente derivan a un carcinoma espinocelular, ¿no? La epidermoplasia verruciforme. Eh, Tener en cuenta que los pacientes, básicamente dado el riesgo congénico va a ser dada, pues si la infección genital de estos pacientes se da pues por el virus 16 y 18, que es la principal causa de carcinoma vasocelular, perdón, cervicouterino, pero tener en cuenta que también podemos tener varones con este tipo de carcinoma, dando neoplasias intraepiteliales de pene, como por ejemplo estas patologías, como son la enfermedad de Bowen, que es una placa verrucosa, más plana,
es un carcinoma in situ, o la eritroplasia de Queyrat, que es una placa eritematosa a nivel del glande, o la la papulosis bovenoide, que son las pápulas pequeñitas, que es lo que le mencionaba a usted, son pápulas pequeñitas aparentemente tan inofensivas, que son lesiones de carcinoma epidermoide también. Entonces, importante saber que el diagnóstico es básicamente clínico en los pacientes, que muy pocas veces tenemos que hacer algún cultivo o alguna histopatología. Y cuando hacemos una histopatología, pues lo que vamos a ver en estos pacientes es de que veremos pues los llamados coilocitos, que son el epidermis, vamos a ver los queratinocitos en negativo y con un núcleo muy, como que muy llevado a la periferia, que es una de las cosas que podemos intuir como una infección por VPH. El diagnóstico diferencial pues será con todas las lesiones papulares, pasando por el molusco contagioso, callos, otros tipos de papilomatosis, cáncer inclusive. Para lo que es el tratamiento racional de la verruga va a pasar por muchas cosas para poder hacer, como le decía a ustedes, el paciente viene porque la patología o las lesiones son estéticamente inadecuadas, porque del colegio las mandaron pues a tratarse la verruga y no a veces por decisión, porque, bueno, causen algún tipo de problema. Por tanto, va a depender del deseo del tratamiento, si hay asociación de síntomas, como le decía, pueden ser sangrantes, dolor, desfiguración o discapacitante, o en algunos casos que se asocia con prurito, ardor, dispareunia, que es dolor a las relaciones sexuales, y eso ocurre generalmente en verrugas anogenitales. El tratamiento básicamente va a depender de si son verrugas grandes o numerosas, si existe ya una displasia cervical asociada al VPH, si hay para lo que es prevención y de la propagación y en caso de verrugas de inmunocomprometidos, pues a la posibilidad de desarrollar carcinoma espinocelular. Las lesiones premalignas, como el tumor de Blushke, ya que no hemos tenido epidermoplasia de verruciforme, tumores grandes de condilomas acuminados, que tienen la más chance de hacer este carcinoma. Los tratamientos de verrugas visibles con riesgo de infección, ya que estas pueden infectar pues, a futuras parejas. En cuanto a las categorías, existen pues tratamientos que se hacen en casa, se le da prescripción al paciente y hay otros que se hacen en consultorio. Todos los tratamientos, tener en cuenta que solamente me pueden llegar a un 85% de curación y usados en repetidas veces por un transcurso más, cuando los pacientes son más inmunocomprometidos, tenemos varias sesiones que cuando son no inmunocomprometidos. El tratamiento va a ser de acuerdo a la área que tengamos. Como ustedes verán, hay desde tratamientos tópicos, pasando por la crioterapia, que es lo que más es usado, ya que me deja lo menos posible de secuela o de desfiguración o de manchas, hiperpigmentaciones o lesiones residuales o secuelares, que es la crioterapia lo que se utiliza actualmente. Ya muy pocas veces se utilizan la cauterización por dos motivos. Uno, porque me va a deformar, me va a deformar la zona donde se hace la cauterización, por tanto, esto está prohibido hacerlo en la cara o en áreas estéticamente visibles, ¿no? Que no debería hacerse. Y lo otro es ¿por qué? Porque las partículas virales, cuando se hace cauterización, ya sea con el equipo de cauterio o con la vaporización de láser, tiene que haber una adecuada protección del operador. ¿Por qué? Porque se ha visto la relación con carcinoma laringio, en caso de que las verrugas sean pues del paciente, sean por papilomas oncogénicos. Por tanto, hay que tener, ya no se utiliza ya cada vez se utilizan menos las cauterizaciones. Y lo otro son tratamientos médicos como el Imquinot, es un inmunomodulador que se hace conjuntamente en caso de verrugas recalcitrantes o verrugas múltiples o pacientes inmunocomprometidos. El tratamiento de verruga, por tanto, no existe ningún tratamiento que sea efectivo, único, ni completamente efectivo para pacientes, ¿no? Existen tratamientos que deben de combinarse los tratamientos y diferentes tipos de verrugas y de variadas localizaciones requieren de tratamientos muy diferenciadas y hay que acordarse que también existe la regresión
completa de algunas verrugas. Dentro de la prevención, pues tenemos que tener en cuenta que eh, muchos de nuestros pacientes tenemos lo que es ya la vacuna, eh, la vacuna para papiloma humana. Usualmente, la vacuna para papiloma humano, que ha sido aprobado por el Ministerio de Salud y que se aplica a las niñas de quinto año de primaria, porque ustedes verán que nuestra escolaridad no está tan adecuada y a veces muchos de nuestros pacientes llegan solamente a primaria. Entonces es primaria y se complementa con una segunda dosis en las pacientes en secundaria. Y esto ha sido aprobado en el 2018 con esta norma técnica, la 141, y en la cual ustedes verán que está aprobada la vacunación con la vacuna tetravalente, que tiene 5 tipos de papilomas. Como ustedes verán, tiene el 6, tiene el 11, tiene el 16 y tiene el 18. ¿Ya? Esa es la norma y en la cual la primera dosis se aplica apenas se pueda captar al paciente y a los 6 meses la segunda dosis básico y dado por el Ministerio de Salud en forma intramuscular y en forma gratuita para nuestros pacientes. Esto recién desde 2008, así que recién nuestras niñas, pero también pues veramos que todavía tenemos muchos problemas a veces de padres que a veces no autorizan aplicar estas vacunas y no entienden que pues para la salud de sus hijos, de sus hijas mujeres. Pero no quiere decir que si en forma particular podemos vacunar a nuestra población en riesgo. Eso sería todo por ahora, jóvenes. No sé si hubiera alguna duda, alguna pregunta, algo no entendido. Todo claro, doctora. Hoy es joven. Espero que eso les sirva para motivarlos un poco a poder revisar estas patologías que debido a su rotación tan cortita, pero son puntos básicos que tienen que saber. Aunque sepan pues cómo diagnosticar una verruga y un herpes zóster, uf, estaremos más que agradecidos. ¿Por qué? Porque pues lamentablemente nuestra población, no toda nuestra población está con un acceso tan fácil a las especialidades e incluso ni siquiera a un establecimiento de salud con un médico general que los pueda atender. Por tanto, hay muchos pacientes pues que no tienen esa oportunidad de un diagnóstico eh, clínico, que en la gran mayoría de estas patologías que le he presentado es clínico, y un tratamiento oportuno con medicamentos que están en el petitorio del Ministerio de Salud y son muy baratos, por tanto los que no tienen el seguro, a tener muy en cuenta para un diagnóstico oportuno. ¿De acuerdo? Porque ¿qué me vale pues recién diagnosticada si tuvo la cicatriz del herpes zóster cuando mi paciente ya está condenado a tener una neuralgia posherpética, por ejemplo, o a una ceguera causante por virus herpes zóster, ¿no? Entonces, importante en que tengamos en cuenta este tipo de diagnóstico y no sean olvidados dentro de su formación médica. Muy bien, jóvenes, culminando la exposición, agradezco su atención y espero que les sirva para la formación suya.